Buenas noches con todas y con todos. Trataré de dirigirles una palabra. La verdad es que me siento muy conmovido, muy emocionado. Y pararé a las 6:58, hora exacta, cuando nos enfrentamos a esa terrible tragedia del 16 de abril. Quisiera primero darles un abrazo fraterno en nombre de la patria entera a todas y todos los ciudadanos de Pedernales, de Jama, de San Vicente, de Sucre, Puerto Viejo, Manta, de todo nuestro querido Manabí, de Esmeraldas, de todas las zonas afectadas. Quisiera saludar a las autoridades presentes, a Gabriel, alcalde del cantón, asambleístas de la provincia. Quisiera darle un especial saludo, con todo respeto, monseñor, a usted, porque sabemos que también está pasando momentos difíciles. Hace una semana apenas la señora madre, monseñor Voltolini, falleció, pero él se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias, reciba un abrazo fraterno en nombre del Gobierno Nacional, del mío propio y de su pueblo. Y muchas gracias, monseñor, por esa maravillosa, espontánea homilía, por haber escogido una lectura tan bella, la de los peregrinos de Emaús, que reconocieron al Señor resucitado al partir el pan, y usted ha enfatizado que ese es el signo más claro de un cristiano, y es lo más recurrente en el Evangelio. Lo último que hace Jesús antes de empezar su pasión, al despedirse de sus amigos, de sus apóstoles, es compartir el pan con ellos, la última cena. Compartir el pan, signo cristiano. Al compartir el pan, los peregrinos de Emaús lo reconocieron. Esperaban un poderoso resucitado. Como había resucitado a otros, creían que iba a resucitar con todo esplendor. Y jamás imaginaron que ese resucitado tan solo los iba a acompañar por el camino y luego compartir el pan con ellos. El día 16 de abril del año pasado, Ecuador compartió su pan. Nos unimos como país. Ojalá esa unión continúe. A nivel de país, a nivel de América Latina, todavía nos falta muchísimo para saber compartir ese pan. Somos el continente más cristiano del mundo, pero también somos el más desigual. Se acapara el pan. Y eso es algo que nos debe llevar a la reflexión. La historia sagrada, sobre todo de la Semana Mayor, desde la entrada de Jesús gloriosamente a Jerusalén hasta su resurrección, es una historia fascinante. Y no solo a nivel de fe, a nivel de historia pagana, de vida cotidiana. La misma gente que lo recibió ese domingo en Jerusalén con palmas, con vítores, era la gente que 5 días después, con el puño cerrado, en vez de la palma de la mano abierta, saludando con un puño de furia, pedía que se libere al criminal y se asesine, se crucifique al inocente. Ese pueblo manipulado, mal informado. Pero esto no es una enseñanza, que todos somos capaces de las más grandes bondades y también de las más grandes maldades, de las más grandes noblezas y de las peores vilezas. Y por eso debemos estar siempre muy atentos, sobre todo con nosotros mismos, algunas veces con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos, para mantenernos en lo primero, en la bondad, en la nobleza. Queridos compatriotas, el 16 de abril de 2016 nos golpeó la peor tragedia de los últimos 70 años. Un terremoto de 7.8 en escala Richter, que afectó sobre todo a la costa ecuatoriana, en especial a las provincias de Manabí y Esmeraldas, y conmovió al Ecuador entero. A pesar del dolor, el que esta fecha coincida con el domingo de resurrección, no deja de ser un signo de esperanza. El terremoto destruyó ciudades, cegó la vida de cientos de compatriotas y de algunos extranjeros y puso a prueba el temple de nuestra gente. Siempre agradeceremos la solidaridad del pueblo ecuatoriano, así como la de países amigos que nos tendieron la mano. Si grande fue la tragedia, más grande fue la voluntad de nuestro pueblo para salir adelante.
Demostramos que somos como la humilde arcilla que se endurece con el fuego. Entendimos que para enfrentar una catástrofe de esa magnitud, la solidaridad espontánea no era suficiente, sino que se requería de acción colectiva a través de la institucionalidad pública. Por eso se planteó y aprobó la Ley de Solidaridad, la cual recaudará cerca de 1.400 millones de dólares, lo que no cubre ni el 50% de las pérdidas materiales. El terremoto nos demostró también la importancia de la inversión en obras como puentes y hospitales, sin las cuales las consecuencias habrían sido mucho más graves, sobre todo en número de víctimas. En menos de un minuto, junto con infraestructura y bienes que representaban el esfuerzo de años, se perdieron 671 vidas, que son lo único irrecuperable. Recordamos este día a quienes nos dejaron y expresamos una vez más nuestra solidaridad a quienes perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus negocios, sus fuentes de sustento, las ilusiones de toda una vida. Un abrazo de patria a todos ellos. Las víctimas no son números, son vidas, familias que quedaron destrozadas. Llevamos en el alma a María Colette Vera, de Flavio Alfaro, que murió el día en que cumplía sus 13 añitos, Kerly Quijije, de Montecristi, Tiago Zambrano, Lea y Elías Cepeda, jóvenes, niños de aquí de Pernales, entre muchos que perdieron la vida, Larisa Panchi Navarrete. Llevamos en el alma a todos los niños, jóvenes y adultos que nos dejaron antes de tiempo. Como dije algún día, por ellos que perdieron su vida, nos comprometemos una vez más incluso a dejar la nuestra, para que todos nuestros compatriotas tengan vida en abundancia, vida plena, vida digna, vida feliz. Increíble cómo puede cambiar la vida, ¿no? Hace un año, exactamente un año en pocos segundos, cambió la vida drásticamente, definitivamente, para cientos de familias manavitas, esmeraldeñas, y dejó una marca indeleble en la vida nacional, a todo el país. Compatriotas, queridas amigas, amigos, hermanas, hermanos, tras el duro golpe recibido, los pueblos de Manabí y Esmeraldas demostraron desde el primer momento coraje y fortaleza. Lo vimos, como decía Monseñor Oltolini, en aquellas familias que compartían lo poco que tenían. Lo vimos en aquel trabajador que, habiendo perdido su casa, ayudaba en las tareas de reconexión eléctrica en la madrugada. Lo vimos en los médicos, en los profesionales de salud que, exponiendo su vida, rescataban equipos hospitalarios de los hospitales caídos para seguir atendiendo a las víctimas en parqueaderos, en salones improvisados. Lo vimos en los maestros que adaptaron lonas en los árboles para seguir enseñando a sus alumnos. A un año exacto del terremoto, reiteramos nuestra gratitud a los rescatistas nacionales y extranjeros, a los profesionales de la salud, a los trabajadores de las empresas públicas, eléctricas, de comunicaciones, de agua potable, a los trabajadores del transporte y a miles de ciudadanos sencillos que frente a la emergencia cumplieron más allá de su deber. Todos ellos son verdaderos héroes anónimos. Gracias a nuestros soldados, policías, bomberos, agentes de tránsito. Gracias a los funcionarios públicos que desde el primer día y hasta hoy participan en la reconstrucción. Gracias a todos los que ayudaron a evacuar víctimas, ayudaron a llevar algún alivio a nuestros compatriotas en las zonas afectadas. En los últimos 2 años, la naturaleza no nos ha dado tregua. Hace 2 años, la reactivación del Cotopaxi. Luego un invierno extremadamente duro. Hace un año el terremoto.
con cerca de 3.500 réplicas, y hoy la crudeza de otro invierno más fuerte que el fenómeno del Niño de 1998. Tenemos por ese invierno que lamentar 26 muertes en todo el país y decenas de miles de familias afectadas, que lo han perdido casi todo. Estamos trabajando intensamente para salir adelante. Tengan la plena seguridad todos los damnificados del terremoto, de sus réplicas, del invierno, de los desastres naturales. Tengan la seguridad que en la patria nueva no están solos, nadie se encuentra solo. Como decía un muy joven Simón Bolívar, parado sobre los escombros de Caracas después del terremoto de 1812, ocurrido un Jueves Santo, y que retrasara por años la independencia de nuestros países, al ser aprovechado por los realistas para hacer creer que fue un castigo divino por los intentos emancipadores. Decía el joven Bolívar: si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. No es arrogancia, tan solo es absoluta fe en lo que podemos lograr juntos. El 16 de abril quedará marcado en nuestra historia, pero no se hablará de la destrucción, se hablará de la garra manaba, del ñeque esmeraldeño, de la ejemplar actitud de hombres y mujeres que decidieron quedarse para reconstruir su terruño lastimado. Se hablará de los herederos del espíritu de Alfaro, de Vargas Torres, de Carlos Concha. Se hablará de la ternura, la paciencia y el tesón de las tejedoras maravitas y de esas madres esmeraldeñas, cantadoras de arrullos. A un año del terremoto, vemos cuánta razón tenía el viejo luchador al decir que la hora más oscura es la más cercana al amanecer. Manabí y Esmeraldas pueden estar orgullosos de que nada ni nadie a lo largo de su historia ha logrado doblegar su espíritu, ni ayer con el terremoto, ni hoy con este invierno inusualmente fuerte. Manabitas, esmeraldeños, ecuatorianos. El terremoto del 16 de abril, sin duda, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo como presidente, sino y sobre todo como ser humano. Cuando recibí la terrible noticia, me encontraba en el Vaticano, participando de un evento convocado por el Papa Francisco. Supe enseguida que la respuesta institucional se había activado y que las autoridades del gobierno estaban presentes en los sitios del desastre. Pude coordinar la emergencia del avión durante mi viaje, pero cada minuto que transcurrió hasta llegar junto a ustedes se me hizo eterno. Solo al pisar mi tierra y abrazar a mi gente me sentí realmente útil. Debemos estar unidos como un solo puño. Sabemos que nunca se hizo tanto, pero aún queda mucho por hacer, especialmente por la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas y en general por el bienestar de la patria entera. Tampoco podemos olvidar que gran parte de la tragedia se hubiese podido evitar si nuestras ciudades tuvieran verdadera planificación urbana y control de construcciones. Si todos, hogares y empresas, hubiésemos seguido las normas de construcción vigentes. En este aspecto, después de un año, prácticamente no se ha avanzado nada para sancionar negligencias, pero sobre todo para evitar que nuevas omisiones causen más dolor en el futuro. Aprendamos, queridos compatriotas, aprendamos de estas durísimas pruebas. Hay ciertas cosas que no admiten perdón ni olvido. Y sobre todo, no permitamos que volvamos a ser víctimas de la misma incuria. Queridos compatriotas, mientras una familia que se quedó sin casa hoy vuelva a tener un hogar digno, mientras un emprendedor que perdió su negocio hoy vuelva a invertir, mientras un niño cuya escuela se derrumbó vuelva a asistir a clases,
podemos estar seguros que cada esfuerzo ha valido la pena. Cada 16 de abril recordaremos que la naturaleza nos arrebató preciosas vidas, pero también recordaremos de qué fibra está hecho el pueblo ecuatoriano, especialmente el manabita y el esmeraldeño, que aquel día se transformó en gigante. El dolor lo hemos convertido en fortaleza, la tristeza en esperanza, la tragedia en renacimiento. Adelante, Manabí querido, adelante, Esmeraldas del Alma, adelante, Patria Nueva, y hasta la victoria siempre.